Hola, buenas. En este vídeo vamos a hacer una introducción a NumPy, que es una librería de Python, significa Numeric Python, que nos va a permitir trabajar con cálculo numérico con Python. Para ello vamos a trabajar dentro del entorno de Colaboratory, el entorno que es el Jupyter Notebook que Google nos ofrece gratuitamente. Y para más información de cómo trabajar con Colaboratory, les recomiendo buscar dentro de mi canal un montón de tutoriales que hay para esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar NumPy, y esto simplemente lo escribimos en una línea de código. Escribimos import. Voy a intentar poner un poquito más grande en este momento. Yo creo que así se va a ver mejor. Venga, eso. Import NumPy como, vamos a usar el prefijo np. Eso es. Para ejecutarlo podemos darle aquí al signo este de reproducir. Como es la primera vez, ha conectado, ya tengo preparado el sistema, y esto es lo que ha funcionado. Recordamos que también podemos ejecutar la celda de código simplemente pulsando Control Enter. Bueno, pues ya tenemos importada la librería, y todo lo que podamos usar con np. Vemos aquí que poniendo el ratón encima nos da información de lo que tenemos. Me parece que son las funciones matemáticas para trabajar con arrays. Cuando hablo aquí de arrays, nosotros lo entendemos como matrices, pero son matrices que pueden ser desde simples vectores hasta matrices de muchas dimensiones. Bueno, pues NumPy es la herramienta adecuada para trabajar con estas matrices. Bueno, siguiendo nuestro guión, vamos a crear matrices. Vamos a crear, por ejemplo, matrices con contenido de ceros. Vamos a crear una nueva celda de código aquí y vamos a crear una matriz A. La pongo con mayúsculas, pero bueno, se puede poner con minúsculas también. Yo voy a utilizar este convenio y ponerlo con mayúsculas para recordar que es una matriz. Y entonces voy a ponerle que me ejecute. Mira, si no pulso nada, me da toda una serie de funciones para completar. Voy a poner la Z, dice con ceros. Esto es, que me va a crear con ceros la matriz, y vamos a hacerle que tenga una dimensión. Pongo aquí, me va dando más información. Le digo shape, de qué tipo y de qué tipo numérico, etcétera. Bueno, vamos a ponerle simplemente una matriz de 4 elementos. Ya está. Y de esta forma vamos a ver con Shift Enter, ejecutamos y tenemos nuestra matriz. Vamos a ver, para que nos lo devuelva, vamos a poner al final, vamos a decir que nos dé el A, y así nos la muestra. Es un array de 4 elementos. Como vemos, viene marcado con 0 punto, 0 punto. Eso es porque el tipo que por defecto nos ha creado es el tipo float, no enteros. Podemos hacer uso de la función type para que nos diga de qué tipo son los elementos con los que estoy trabajando. Entonces, si pongo el type del A, me dice que es el tipo de array dentro de la librería NumPy, o sea que es un array. Pero yo quiero coger el elemento, por ejemplo, el primer elemento, pues le pongo así, y me dice que es de tipo float. O sea que el primer elemento de la matriz es de tipo float. Me ha creado ceros, pero son 0, por eso ponía los valores de 0 punto. Bueno, otra cosa interesante es ver qué forma tiene la matriz. Es el shape, que nosotros le llamamos dimensiones. Pues entonces tenemos aquí el shape. El shape nos muestra, nos dice que tiene una dimensión de 4. Bueno, podríamos cambiar la dimensión directamente diciéndole que es otra dimensión. Si le decimos, por ejemplo, que el A, el shape,
es, por ejemplo, decimos que es pues de 2 por 2, por ejemplo, le decimos 2, 2. Bueno, entonces ahora si digamos que nos muestre A, pues tenemos un array que nos ha creado con dimensión 2 por 2, dos filas y dos columnas. Bueno, si no decimos nada, pues normalmente cuando creamos la matriz, aquí pusimos un 4, que hiciese que nos daba una matriz que era un vector realmente. Bueno, de igual forma podemos crear también con unos. Tenemos, vamos a reciclar alguna de estas celdas. Incluso me va a permitir poner un poco de documentación añadiendo aquí de distintos strings. Vamos a ver aquí, importando NumPy. Esto no hace falta ponerlo en el vídeo. Recordamos que el contenido aquí es Markdown, entonces puedo escribirlo así, un subtítulo, por ejemplo, creando matrices, importando en NumPy, tenemos aquí en ceros. Bueno, entonces voy a poner ahora, por ejemplo, aquí otro texto que diga creando matriz con unos. Bueno, pues es tan sencillo como vamos a crear un código, vamos a poner una matriz, vamos a llamar B, por ejemplo. B va a ser una matriz NumPy, pero en vez de ceros va a ser de ones. Tenemos aquí ones, ones. ¿Y de cuántos? Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 unos. Y después vamos a decirle que nos lo muestre. Tenemos un array, efectivamente, comprobamos que, como antes, es 1 punto, quiere decir que nos ha creado floats, nos ha creado decimales, no enteros. Bien, igualmente, siguiendo aquí nuestro guión, podemos hacerlo con vacíos. Es con empty, vamos a hacerlo, esta vez la matriz C va a ser empties, empty. Y también de dimensión, por ejemplo, 10. Bueno. También podemos hacer una matriz o un array a partir de un espacio lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de un número a otro, vamos a llamar la matriz D, va a ser una matriz, un espacio lineal, lim space, que vaya desde el número, veis aquí la documentación, desde el número 10, por ejemplo, hasta el número, hasta aquí el stop, digo hasta el número 80, la coma, y el incremento vamos a decirlo cada 8. Cada 8. Bueno, pues es decir, del 10 al 80 con 8 elementos. Y que nos lo muestre así. Pues 10, 20, 30, 40, 50, 8 elementos. Vamos a decirle que nos cree 12 elementos para que nos dé algo un poquito, o 13 elementos para que fuera un poquito más, para que viéramos claramente los números decimales. ¿Qué es lo que se ha hecho? Desde el 10 al 80, 13 elementos. Esta función va a ser muy útil cuando vayamos a representar funciones, cuando creamos un eje, por ejemplo, un eje de valores. Vamos a crear también ahora otra matriz. Esta vez vamos a hacerlo a partir de una lista. Bueno, para ello tengo que crear antes la lista, voy a crear la lista antes, vamos a llamarlo, pues eso, una lista. Una lista es, y la voy a crear así en Python directamente, pues números seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Y ahora, para crear un array a partir de esa lista, pues simplemente pongo un array, digo el array, si le digo
cierro, me dice aquí la documentación, me dice que a partir de un objeto él genera un array. El objeto que le va a pasar es la lista y me lo crea directamente. Entonces le digo una lista y vamos a verlo así. Entonces me ha creado un array con los elementos que le he puesto. La función array admite varios elementos en el... entonces vamos a poner una lista compleja, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, y le vamos a poner también otra que sea al revés, por ejemplo 5, 4, 3, 2, 1. Y si yo le pido que me haga un array a partir de, vamos a ponerle f, por ejemplo, es igual numpy array de nuestro objeto que le hemos llamado otras listas. Aquí está, otras listas. Bueno, lo que nos va a crear, como podemos suponer, como hay dos listas, nos va a crear un array de otra dimensión que tiene 5 por 2. Bueno, a veces nos va a ser útil también, vamos a poner aquí un texto. Vamos a poner valores aleatorios. Podemos utilizar la función de NumPy, de números aleatorios, para generar un nuevo array. En este caso vamos a crear números enteros aleatorios. Por ejemplo, esto vamos a coger otra matriz y la vamos a llamar que es NumPy random. Aquí tengo el objeto random y dentro de random hay otro que dice entero. Este es. Bueno, entonces esta función nos va a crear un número, bueno, nos da la documentación automáticamente, decimos desde el número más bajo hasta el número más alto, y el tamaño. También podemos ponerle con los atributos, pues por ejemplo vamos a decirle que nos genere 10 números enteros aleatorios y vamos a decirle, desde hasta el... vamos a darle un tamaño, en este caso de 8 elementos. Vamos a verlo, qué es lo que nos ha creado. Nos ha creado números hasta el 10 enteros, 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, si en vez de ponerle el 10 vamos a ponerle el 100, por ejemplo, vemos que nos genera 8 números hasta el 100. Bueno, esto también puede ser útil en diferentes ocasiones. Bueno, recordamos aquí que para acceder a un elemento del array, utilizábamos la nomenclatura habitual en Python. Es decir, por ejemplo, si queremos ver el elemento número que ocupa la posición 2, podemos hacerlo, la 2 empieza a hablar en el 1, entonces si nos sale bien nos tiene que dar el elemento 10. Bueno, otra cosa interesante es que cuando estamos trabajando, podemos coger también una sección, no solamente el 1, sino que podemos coger, por ejemplo, desde el 1 hasta la segunda posición hasta que ocupa la sexta posición, que nos da, es como dividir el array, nos ha cortado desde aquí hasta aquí. Algo importante que tenemos que ver también cuando utilizamos la función de random es la inicialización, es decir, la semilla que usamos para arrancar. Porque si yo arranco otra vez, fijamos que aquí son 60, 10, 91. Si yo lo vuelvo a pedir, me salen números distintos y cada vez que yo lo pido me dan números distintos. Si quiero que me dé siempre la misma, tengo que iniciar
una semilla para que el estado del generador de números aleatorios sea siempre el mismo. Entonces eso lo vamos a hacer con random seed. Random, el seed, que es la semilla. Vamos a poner un valor, pues por ejemplo ponemos cualquiera. Vamos a poner el 0, por ejemplo. Y ahora el valor se ha iniciado el generador siempre con un número. Entonces ahora sí que vamos a obtener siempre los mismos valores. O sea, esto es interesante. Recuerdo el seed para obtener el número, el estado del generador de números aleatorios. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Y haremos luego otro vídeo para ver cómo manipular estas matrices. En este vídeo hemos visto cómo generar matrices de diferentes formas. Y bueno, voy a acabar el vídeo también viendo algo interesante también, que es aquí en Colaboratory está ya integrado, pero si utilizamos este símbolo y le podemos preguntar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, nos da información sobre G, que es este objeto que teníamos aquí, ¿no? Pues yo, si lo evalúo, lo que me da es una información, me da una ayuda, una información completa sobre lo que hay aquí. Tenemos aquí su valor, diferente información, la documentación que hay, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo podemos aplicarlo a diferentes cosas, pues por ejemplo el shape que tenga. Y lo mismo. Bueno, esto es muy útil, aunque repito que normalmente Colaboratory ya nos va a integrar mucha información simplemente escribiéndolo así, nos hace el autocompletado y luego incluso bueno, pues si admite parámetros, pues nos va a permitir más información. Tenemos aquí documentación completa, con incluso con ejemplos, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos aquí este vídeo y en otro vídeo completaremos también un poco. Vamos a renombrar esto, creando a raíz con NumPy. Lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo. Gracias.